Hola, sean todos realmente bienvenidos a esta segunda temporada de Puente Energético. Estamos en una nueva casa, efectivamente. La red nos ha recibido y nos ha acogido súper bien, debo decirlo, porque la idea de la televisión abierta es justamente llegar a todo el país, que es lo que queremos hacer. Queremos llegar a usted, que está ahora mirándonos, queremos llegar a todo Chile, a todo el territorio nacional. Puente Energético, para quienes ya nos vieron, es un programa pionero en el tema de la energía. Y queremos realmente ser ese puente entre ustedes y el fascinante mundo de la energía. Esta vez, queridos míos, en este Puente Energético 2.0 serán 24 capítulos, de los cuales vamos a tratar de entregar todas las novedades y todas las noticias que atañen a este tema que es realmente fascinante. Personalmente, yo estoy seguro que los que me acompañan acá están de acuerdo conmigo, que es un tema fascinante y en los últimos 10, 12 años realmente ha crecido mucho, por no decirlo menos. Sin embargo, antes de continuar, quiero saludar a Gustavo Pinto, que fue el moderador y además el generador, por así decirlo, el que se le ocurrió esta brillante idea de hacer Puente Energético, que ahora por sus responsabilidades de ser Seremi de la nueva región de Ñuble, que conozco muy bien, los saludamos aquí de la distancia. Entonces, obviamente para estar acá, ¿qué necesitamos? Auspiciadores y patrocinadores. Así que debo dar paso ahora a saludar a nuestros auspiciadores: Mainstream Chile, Congreso Internacional BioBio Energía 2018, Revista Energía. Tenemos también las misiones tecnológicas, que no me puedo olvidar de ellas, son muy importantes, especialmente a China, y a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía y la Fundación Energía Comunitaria. Me olvido por alguna razón del nombre, pero es el primer capítulo y ya verán que me la voy a memorizar muy bien. No se olviden de seguirnos siempre en nuestras redes sociales. En Twitter, el hashtag Puente Energético, que lo deben estar viendo ahora seguramente, Facebook, Instagram y obviamente a través de revistaenergia.com y el Twitter de Revista Energía. Bueno, no estoy sola, si no sería un poco aburrido, estoy bastante bien acompañada, por lo tanto aquí voy a saludar a quienes me acompañan, partiendo por la dama presente, Analía Rojas, 20 años de experiencia, una gran profesional en la energía, realmente. Ella hoy en día es gerente de nuevos negocios del grupo Imelsa, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Y nuestros invitados acá, los dos caballeros que tenemos, Andrés Salgado, con 27 años de experiencia, estamos compitiendo ahí, 27 años de experiencia. En el sector. En el sector, quien fuera director ejecutivo del Coordinador Eléctrico del Sistema Interconectado Central y actualmente socio de ENC Energy Consultants. Y por allá, en la otra esquina, tenemos a nuestro amigo que nos visita del Departamento de División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, don Gabriel Prudencio. Así que a todos ustedes realmente les doy la bienvenida, gracias por estar. Y a los que están allá les digo que bienvenidos a esta nueva versión, nueva temporada, segunda temporada de Puente Energético 2.0. Partamos, el tema de hoy es matriz energética, por lo tanto la pregunta, que yo creo que Andrés y Analía se la van a pelear seguramente, es fácil, o más bien fácil, básica. ¿Qué se entiende por matriz energética? ¿Quién comienza? ¿Quieres? Por favor. No se peleen, no se peleen. Nosotros no peleamos, no. Nos conocemos hace mucho para pelear. Sí, así que no sería la ocasión. ¿Cierto? A ver, matriz energética, para tratar de explicarlo en palabras sencillas, ¿no es cierto? Bueno, el consumidor chileno, el consumidor de cualquier producto que tenga algo eléctrico, ¿no es cierto?, necesita consumir energía eléctrica, y el tema es cómo se produce esa energía eléctrica, cuál es la fuente. Y esa fuente existen distintas: energías renovables, provenientes del sol, viento, agua, en algunos casos mareas, ¿no es cierto?, fuentes térmicas. Entonces todo ese tipo de combinaciones hace, y la mezcla de eso, y en qué proporción hace que lo que define lo que es nuestra matriz energética. Podemos tener una matriz energética hoy día,
queremos tener una materia energética en el futuro, podemos hablar de la materia energética que tuvimos hace algunos años atrás, pero ese es el fondo. ¿Cómo se compone la generación que cada uno consume en su país, de dónde procede? Esa es un poco la definición. Ese es el punto, porque tenemos las renovables, pero también tenemos otras que también forman parte de la matriz. Lo interesante de la matriz energética, y como para hacer una comparación que yo creo que es súper importante y entenderlo en la casa, digamos, cómo esta ha ido cambiando nuestra forma de acercarnos primero al concepto de energía, que yo creo que además este programa tiene como fin, digamos, que la señora en la casa, una persona que se dedica al comercio, alguien que está en la industria, entienda que este es un insumo increíblemente importante en cualquier decisión y proceso productivo o no proceso productivo, en la vida misma, que la gente haga. Y por eso es tan importante entender estos conceptos que para algunas especialistas son muy básicos, pero de verdad que son súper importantes para que la gente entienda cómo tiene que consumir. La matriz energética en Chile ha cambiado muchísimo en los últimos años, y esto debido a un montón de cosas que vamos a conversar en este programa, en estos 24 capítulos, pero sin duda que ha sido uno de los temas la irrupción de las energías renovables. Hace 10 años la matriz energética, o 15 años atrás, yo cuando comencé en el sector, teníamos... Eso, bueno, tu experiencia, cuando tú comenzaste. Comencé yo el año 2000, 2001 en la Comisión Nacional de Energía, y fíjate que de lo que hablábamos en ese momento veníamos saliendo de procesos muy complejos del sector eléctrico, donde habían habido blackouts, cortes programados de energía, y en ese momento el tema de que todos, digamos, los profesionales que estábamos ahí tratando de hacer su trabajo en el sector energético, era cómo resolver la generación eléctrica, o sea, que la gente tuviese electricidad en su casa y que no hubiesen estos cortes. ¿Cuál es el problema en ese momento? Había una combinación entre falta de gas, que era una fuente energética importante de la matriz en ese momento, y también una sequía, que es otro elemento o una fuente tremendamente importante para Chile. Y lo que ha pasado en estos 10, 15 últimos años, en el fondo, el año 99 más o menos, ¿no? Por ahí, sí, en el 99 veníamos saliendo de esas dos crisis, luego el 2001 hasta el 2004 fue la crisis del gas, y la verdad es que desde el 2005 en adelante la pregunta de todos los especialistas era ¿cómo resolvemos que esta matriz energética sea diversificada?, que es un concepto que vamos a escuchar mucho a lo largo de esta tanda de programa, que es que en el fondo sea bien repartida, o sea, que no todas las energías provengan desde una sola misma fuente. Por lo tanto, el desafío del país, y en eso ha colaborado el gobierno, las empresas privadas, las consultoras, las universidades, sin duda, ha sido cómo se resuelve esta repartición de fuentes, de tratar de ser tan concentrada, o de haber sido tan concentrada en 2 o 3 fuentes, hidroelectricidad, termoeléctrica, que en el fondo es carbón, Para los televidentes me gustaría decir, las termoeléctricas son aquellas que funcionan, como lo acaba de decir Analía, en base al carbón o derivados del petróleo. Así es. Las renovables ya las vamos a conocer, que son el agua, y las eólicas, no solar. convencionales. Exacto. Tenemos las eólicas, solar, mareomotriz, etcétera, geotermia, no me acuerdo de todas, exacto. así de Solar. listado. Bueno, y lo interesante, fíjate, cuando yo empecé en el mundo renovable, era un poco una apuesta, era una cosa que nadie sabía cómo iba a derivarse con los años. Habíamos mucho, éramos más jóvenes, por cierto. Todavía. Gracias. Ha pasado poco. Entonces, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero éramos más jóvenes. Y la verdad es que había mucho escepticismo en el entendido de la gente que generalmente está en este sector, y gente que ha sido, bueno, formada bajo esquemas convencionales, aprendió que la energía o la matriz era de una forma, y era difícil visualizar en esos años que iba a haber un cambio significativo. Y sin embargo lo hubo. Y lo interesante, yo creo, y para que vayamos conversando en estos programas, es cómo fue cambiando, cómo fue la evolución de eso. Hoy día tenemos una matriz bastante más diversificada. Eso quiero hablar de la matriz, cómo está hoy. Sí. Porque hace 10 años, 12 años, 15 años, de acuerdo a tu experiencia también, Analía, era bastante más hacia el termo, o sea, esa era la dominante. Hoy en día seguimos con termo, pero no sé si Gabriel nos puede compartir un poco cómo está la matriz hoy. Sí, primero saludar a todos los televidentes primero, y quizás partir diciendo, quisiera ampliar un poco el concepto de matriz energética que se ha hablado. O sea, nos hemos enfocado y probablemente abordemos durante este capítulo el concepto de la matriz eléctrica, pero en realidad hay que entender de que hay otros consumos energéticos que también caben ser abordados en el concepto de matriz energética. Hoy día
hay que entender que más del 50% de los consumos energéticos que tenemos en Chile no necesariamente corresponden a consumos eléctricos. Ahí caben muchos usos de calefacción, que no necesariamente son eléctricos, el transporte, de que también son grandes usos de energía, y varios otros en el fondo que también comprenden esta matriz energética si la entendiéramos en el concepto más amplio. Hablando específicamente de la matriz eléctrica, efectivamente se ha dado, como bien se decía antes, en el fondo una transformación importante hacia una integración y una penetración importante de energías renovables, ¿ya? Que son estas energías nuevas, energías limpias, pero hay que entender que en Chile venimos de una vocación histórica de altamente energías renovables también, comprendiendo la energía hidráulica, por ejemplo, como energía hídrica. ¿Ya? O sea, antiguamente teníamos niveles sobre el 50%, hablábamos antes, incluso algunos años sobre el 80%. Disculpa, habían mencionado que el año 95... 92. 92. La generación hidro superó el 90% de la producción, o sea, en el fondo, disculpa la interrupción, pero en particular el año 90, o sea, la década del 90, el 84% de la producción en el sistema integrado central provino de energías hidráulicas. Claro. O sea, y hoy día, en los últimos años, eso ha bajado a un 40%. O sea, del 84% en la década del 90, en estos últimos 6-7 años, el promedio de generación hidráulica es solamente un 40%. Gabriel, ¿podríamos decir que Chile no ha sido un país tan carbonero? No, históricamente, como hablábamos, los últimos 80 años venimos de esa vocación de energías limpias, y en las últimas décadas, en el fondo, se ha hecho un crecimiento, como se hablaba anteriormente, de energías termoeléctricas, que han sido importantes para darle seguridad y, en cierta medida, también quizás economía al sistema, pero se ha visto también que estos últimos años, últimos 10 años, y quizás menos también, se ha visto una penetración muy importante de las energías renovables, especialmente las renovables no convencionales. Y ahí es donde entra la energía solar, la energía eólica, la geotermia también, la biomasa. Son todas energías que antiguamente no se veían como parte de la matriz, pero hoy día se han integrado de manera importante gracias a las fuertes bajas en sus costos y por supuesto también a la integración de estas en la matriz, que se da de una manera efectiva. Quiero interrumpirlos un poco justamente para invitar acá a nuestros televidentes a escribirnos, a comentarnos, a enviarnos preguntas, incluso dudas. Y si algo no entendieron, escríbanos a Twitter o en Facebook, Puente Energético. Hashtag Puente Energético o en Facebook de Puente Energético. Continuemos. Eso tenía que decirlo, porque es importante. Se nos pueden ir ideas, nos entusiasmamos, porque eso pasa, que empezamos a hablar y nos entusiasmamos y nos podemos poner un poquito técnico o nos aceleramos un poco porque, bueno, estamos en la televisión y hay un tiempo acotado. Entonces les pido a que nos escriban y también les pido que si tienen alguna duda, la pregunten y aquí los especialistas les responderemos en los próximos días. Gracias. Así que continuemos. ¿Cómo estamos entonces en comparación? ¿Cómo está Chile? Hablemos de Chile en Latinoamérica. No hablemos del mundo todavía, hablemos Chile comparado con el resto de los países latinoamericanos. ¿Está liderando en el tema energético? Yo diría que de manera importante sí, complementando un poco lo que estábamos hablando antes, entendiendo de dónde veníamos. Hace 10 años teníamos menos del 2% de generación de energía renovable no convencional en Chile, y hoy día estamos hablando que estamos llegando a niveles del 20% y se estima que en los próximos 4 años podríamos llegar a un nivel de cerca del 30% de la generación de energía eléctrica de esas tecnologías. Entonces se da una transformación bien importante. Y lo que cabe destacar también es el caso que se ha dado en Chile, es que esto se ha desarrollado sin grandes subsidios, sin grandes apoyos del Estado, sino que se ha demostrado porque las tecnologías han demostrado ser competitivas y han logrado, gracias a eso, también meterse en la matriz de una manera importante. Grace, pero fíjate que una cosa que es muy importante señalar para entender desde dónde uno parte y dónde uno va. La matriz energética al final tiene mucho que ver con los recursos naturales de los cuales está dotado un país. Exacto. Tenemos nosotros una condición natural del sol, por ejemplo, a propósito de tener un desierto con una gran cobertura y una extensión geográfica que nos hizo afortunados en ese sentido, versus la realidad de otros países que quizás no tienen los niveles de radiación que nosotros gozamos, pero que sin embargo también han ido desarrollando energía solar a propósito de lo que decía Gabriel en relación a los costos de las tecnologías que han sido tremendamente competitivos en los últimos 5 o 6 años y que ha podido en el fondo subsanar o compensar que a pesar de no tener un recurso
alto, digamos, naturalmente hablando, sí puede tener una buena generación, una buena producción de desde una determinada fuente renovable. En el caso del viento, de la energía eólica, Chile no es un país que tenga característicamente buenos vientos, como decimos los especialistas, o un recurso eólico alto, excepto por la Patagonia, ¿cierto? Donde hay efectivamente un recurso increíble, pero que sin embargo no está acompañado de condiciones como muy obvias que hay que tener para que se desarrolle un mercado eléctrico, que es que tiene que tener consumo, centros de consumo y también una extensión, digamos, una red de distribución eléctrica apropiada. En ese sentido, Chile no ha sido capaz, digamos, de liderar en lo que es desarrollo eólico, a pesar de que hoy día la principal fuente de energías renovables no convencionales es la eólica, pero el sol y la energía solar ha ido rápidamente superando esa condición que fue la primera que se dio en algún momento. Vamos a mostrar aquí un gráfico bastante interesante donde pueden ver los porcentajes. Nosotros lo que estamos viendo ahí, los hidro, que es la hidroeléctrica y los embalses, en megawatts, capacidad de megawatts, nosotros, estos son del 2017, si no me equivoco. Sí. Esta es la última información que también tenemos. Tenemos 3.400 megawatts en hidro de pasada. Diferenciemos bien breve, o sea, yo lo entiendo. Explíqueme bien breve lo que es el embalse y lo que es de pasada a nuestros televidentes. Sí, el hidro de pasada es el agua que tú la tomas de un río y la generas inmediatamente sin posibilidad de hacer nada, o sea, de no almacenarla. En cambio, el embalse, además construye un embalse para poder embalsar el agua y usarla en aquellos momentos en que el sistema lo requiere más. Lo puedes requerir para el día, para algunas horas del día que hay mayor demanda, o para una semana que tenga más demanda. Entonces el embalse es como una especie de batería. El almacenamiento natural. Perfecto. Natural. Con esa aclaración volvemos al cuadro que teníamos. Biomasa, casi 487 megas. Eólico, de lo que estábamos hablando ahora, que Analía nos explicó bastante bien, 1.420. La solar, 2.328 APP. Geotérmica, 55, es la que se está quedando atrás, a pesar que entiendo que Chile tiene un buen potencial en geotermia. 23.000 megas de potencial. Sí, imagínate. Y aquí tenemos 55 megas. Y en las no renovables, que aclaremos, carbón, derivados del petróleo, gas natural, 4.480 de gas natural, carbón 5.164 y los derivados del petróleo 3.084 megawatts, lo que hace un total de casi 23.775 megawatts. Pero, Grace, en este momento, de capacidad. Lo importante de esta gráfica que la estábamos viendo ahora en pantalla es que en 10 años, del 2007 al 2017, que es la estadística que teníamos ahí, Chile ha doblado su capacidad instalada, que es el concepto que nosotros los especialistas usamos en términos de cuáles son esas fuentes de generación eléctrica de las que dispone un país. En el 2007 habían 11.200 y tantos megas, hoy día tenemos 22.000 megas. Es el doble de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el país se ha desarrollado de tal forma, incluso a pesar de los ciclos económicos que son variantes, ¿no? Pero así todo, el sector energía siempre está creciendo. Ese es un fenómeno también que se ha dado no solamente en Chile, en todas partes del mundo. El ciclo económico va pegado bastante al crecimiento del sector energético, pero aun cuando existan bajas en el ciclo económico, el sector energías tiende a siempre crecer un poco más. ¿Ah? Y la prueba de eso en que 10 años hemos doblado la capacidad. Un paso más, se va adelantando. Sí. Hay un concepto que quería agregar, que la materia energética es algo que está vivo. Exacto. Y que no hay que pensar que es algo que está ahí. Gabriel muy bien lo dijo, hace años teníamos mucha generación hidráulica en la década de los 90, pero también tuvimos nuestros problemas, hubo sequías y tuvimos 2 episodios de racionamiento en Chile que hicieron cambiar la matriz de energía y nos fuimos al gas natural. Porque el gas natural, fuente térmica, permanente, gas que venía de Argentina, entonces llevamos la matriz a una matriz más segura, no renovable, pero sí segura. Diversificada. Claro, ¿qué pasó? Que bueno, nos quedamos sin gas, por ahí en el 2005, y con muy poca posibilidad de generación propia, porque estaba toda la matriz diseñada, que todo se iba a hacer en base a gas, y de un día para otro nos quedamos sin gas natural, así que empezó... ¿Por qué?
porque en Argentina... Hay que explicarlo porque claro, es importante, eso es histórico. Claro, el gas era importado de Argentina, se construyeron unas tuberías, gasoductos que traían gas directamente de Argentina, y Argentina dejó de exportar... 5 gasoductos. 5 gasoductos, y Argentina dejó de exportar gas a Chile, así que nos quedamos con unas plantas detenidas, digamos, sin capaz de generar. Y eso había que reemplazarlo rápidamente, y hubo un cambio en la política, hubo un cambio en la ley que permitió ese cambio en la ley que se desarrollaran centrales a carbón. Entonces ahí pasamos a una matriz, digamos, fuertemente fomentada en carbón porque necesitábamos seguridad de suministro. O sea, había que acelerar la máquina y hacerlo rápido. Hacerlo rápido, no podíamos y ahí hay que entrar con estas centrales rápidamente, y empezó el desarrollo de carbón, y por eso la matriz, digamos, llegó mucho carbón, muchos centrales de gas natural. El gas natural volvió a Chile por ahí por el 2010, 2009, y por eso hoy día la matriz, que alguien se extraña, digamos, porque un país tan renovable, la mitad de la potencia instalada es térmica, es por eso, digamos, porque tuvimos razones históricas de seguridad. Bueno, y además porque en ese momento los costos de las energías renovables no eran competitivos. Para nada. Frente al carbón era absolutamente impensado en esos años, y por eso te hacía la rememoranza, digamos, de que nosotros, los que estábamos en energías renovables en ese momento, éramos un poco la locura, digamos, estos cabros jóvenes que se ponen a hacer energías renovables y todo, porque realmente los costos no eran competitivos. O sea, yo recuerdo todavía que lo comentábamos antes de ingresar al programa, me acuerdo que las peleas que tenía con mis amigos carboneros eran a gritos, obviamente. Y todavía, yo creo que todavía podemos tener ese tipo de peleas. Chicos y chicas, quisiera que nombráramos también algunas razones por las cuales Chile se movió hacia las renovables. Sí. Hay compromisos detrás. Hubo problemas, obviamente, de energía, o sea, Chile tenía una crisis energética. Y también los compromisos que Chile ha adquirido. No sé si Gabriela ahí nos puede aportar con eso, porque, señores, amigos que nos están viendo, este compromiso y las razones por las que Chile se ha movido fuerte, considerando que no tenemos petróleo, no tenemos gas, todos los recursos, no tenemos carbón. O sea, los recursos para producir nuestra energía en Chile eran importados, siguen siendo importados los que estamos ocupando. Por lo tanto, hablemos quizás de 2 o 3 principales razones por las cuales el país se movió rápido hacia las renovables. Gabriel, empezamos por ti. Sí, hay varios temas ahí que destacar, por lo menos 3 yo creo. Por un lado, Chile generó y mandató por ley una cuota de energías renovables, que la meta es que al 2025 tenemos que tener un 20% de energías renovables. Este año tocaría, según esa ley, porque es creciente el porcentaje, que tenemos que tener un 10% de energía renovable. No convencionales. No convencionales, exactamente, que son, claro, justamente solares, eólicas, geotérmicas, marinas, biomasa y hidro cuando es menos de 20 megas. Pero 20 megas es una pequeña escala. Es una pequeña escala. Son hidros que se llaman mini hidro normalmente, claro. Eso es muy bueno aclararlo, que esas son las energías renovables no convencionales, claro. A pesar que ahora se está cambiando el apellido. Sí, allá un poco existe esa definición legal justamente por esos compromisos que tiene asumido Chile, pero ya se entiende también de manera un poco más amplia energías renovables, donde se incluyen energías como la hidráulica de gran escala, que también cuando se hace bien es limpia. Y hablábamos en el fondo que por un lado tenemos este mandato legal, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que no ha sido necesaria esa cuota porque hemos superado con creces en los últimos años ese porcentaje requerido. Estamos hablando de que este año el porcentaje mandatado es 10%, pero naturalmente o se proyecta que este año deberíamos tener una generación de cerca del 20% de energías renovables no convencionales justamente. Entonces hemos dado un salto importante. Otras razones tienen que ver con el gran potencial que bien destacaba Analía, o sea, las condiciones que tenemos en Chile para desarrollar diferentes tipos de energías renovables son bastante únicas y somos bastante bendecidos como país para desarrollar estas tecnologías. La radiación solar que tenemos en el norte de Chile es la mejor radiación del mundo, entonces sin duda es un lugar donde hay un interés importante por hacer proyectos de ese tipo. Como decía Analía, la energía eólica, hay ciertos lugares que también donde se destaca de manera importante, tenemos una larga costa donde las energías marinas están buscando desarrollarse, la geotermia, ¿para qué hablar? Somos un país con mucha actividad volcánica, donde también hay mucho potencial, entonces todo ese potencial sin duda ha hecho que Chile se aumente en el fondo el porcentaje de energía renovable. Y el tercero, quizás cabe destacar también, tiene que ver con lo que se ha hablado varias veces ya, que tiene que ver con la baja de costos de estas tecnologías. O sea, eso ha sido fundamental, ha sido radical,
ha sido un cambio de paradigma para el sector energético en Chile. O sea, estamos viendo un momento de transición importante. A la transición energética que está viviendo el mundo. Tiene que ver, claro, sin duda, con una transición que se está viviendo a nivel mundial también, y en Chile obviamente se suma a las buenas condiciones naturales que tenemos también como país. Entonces, la suma de todos esos factores yo creo que hacen que naturalmente en el último tiempo estemos generando proyectos principalmente renovables. O sea, cabe destacar también de que prácticamente todos los proyectos que están hoy día en construcción son de energías renovables. Entonces, vamos un poco hacia allá y tiene que ver con los costos importantes que han bajado. Y por supuesto también plantea ciertos desafíos hacia adelante que podemos, imagino, también poder comentar después. Yo quiero dar una cuña en este minuto porque el 23, 24 y 25 de octubre en Concepción tiene lugar el 7º Congreso Internacional de Biobioenergía. Así que, por favor, es algo muy interesante porque es el primer congreso de energía que se realizó fuera de la capital, fuera de Santiago, en la región, hace 7 años atrás, cuando la región representaba el 35% de la producción energética del país. ¿Por qué la geotermia se nos queda atrás, siendo tan importante? ¿Quién nos puede ayudar ahí? ¿Analía? Yo, sí. ¿Tú como consultora también? Gracias. Experta. Sí. Ay, gracias por lo de experta. Se hace lo que se puede. No, yo creo que el tema de la geotermia, bueno, primeramente hay que estar en un país donde existan recursos geotérmicos. Si no, es muy difícil, digamos, que se haga investigación y desarrollo, porque eso tiene un costo alto. O sea, toda la etapa exploratoria, ¿cierto?, de entender dónde están esas fuentes, de cómo se explotan, ese es un proceso caro, desde el punto de vista de la identificación de la fuente geotérmica y luego de su explotación. Por lo tanto, pasaron muchos años, porque los costos, digamos, hay un concepto que nosotros los economistas usamos, es que hay un costo de entrada en el fondo para este tipo de tecnologías o de mercados. Y la pregunta era quién tiene que hacerse cargo de realizar ese tipo de costos de inversión que, siendo tan altos, no parece de primera muy atractivo para un sector privado, que hay que también mencionarlo, digamos, para que todos entendamos. En Chile el 100%, exceptuando ENAP, de los procesos productivos que tienen que ver con la generación eléctrica, está en manos de privados. Y el Estado asume un rol más bien regulatorio en manos del Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y por lo tanto no tienen dentro de sus funciones promover desde el punto de vista del gasto de inversiones que se tiene que hacer en un país que es distinto. En América Latina y en el resto del mundo hay países efectivamente donde la planificación económica y la inversión desde el punto de vista del Estado existe para estas decisiones que son, a mi gusto, estratégicas. En Chile esa decisión, la verdad que hubo mucha discusión de dónde tenía que estar arraigada, si en el Estado, si en el privado, etcétera. Bueno, se llegó finalmente a un entendimiento del punto de vista de que esto era una decisión que tiene que ser promovida seguramente por el Estado en conjunto con el sector privado, y hoy día estamos entonces en una etapa naciente de la energía geotérmica, que con ese potencial que mencionábamos antes de 33.000 megas de potencial eléctrico de generación, resulta ser tremendamente atractivo. Hay un punto ahí que me gustaría aclarar. Cuando hablamos de geotermia siempre pensamos en volcanes. O sea, si no hubiera volcanes, no hay geotermia. Y sería bueno aclarar que la geotermia no requiere solo volcanes, o sea, es simplemente lo que está debajo de la tierra. No sé si tú, Andrés, nos puedes ayudar ahí con una explicación, o Gabriel, a acotar un poquito más. Sí, no, pero también completar un poco de lo que decía Analía, por el tema del desarrollo de la geotermia. Antes hay dos fenómenos que también se suman. Uno que es las inversiones, y el otro que tiene que ver es que el proyecto de geotermia, tú nunca sabes cuando empieza la exploración cuánto va a ser el resultado, cuántos megawatts le vas a sacar a ese proyecto. El potencial. Y generalmente todos los proyectos están ubicados en la cordillera y las líneas de transmisión están más hacia la costa. Exacto. Entonces tú tienes por lo menos 100, 150 kilómetros, digamos, de distancia entre un proyecto que no sabes cuánto va a generar para llegar al sistema nacional de transmisión,
Entonces tú dices, ¿qué línea le construyo a esta línea? Entonces también el proyecto tiene una incertidumbre bastante grande. Ahora, sin duda, en Chile el beneficio, efectivamente, que es un país volcánico, digamos, y eso hace, digamos, que en el centro de la Tierra, digamos, hay un magma que de alguna manera calienta el agua, el agua que se infiltra cada vez que llueve, entra agua a la Tierra, esa agua de alguna manera se almacena y se acumula y genera un vapor importante de agua que está ahí, lo único que quiere es salir, digamos. Entonces la idea es hacer una perforación que no es barata, es equivalente a una perforación minera, una perforación petrolera, digamos. O sea, hay un trabajo técnico mucho más complejo. Sí, de llevar primero los equipos a la cordillera, que son equipos bastante complejos y pesados, y hacer una perforación te puede costar varios millones de dólares, digamos, para saber si encuentras el recurso. Y ese recurso es encontrar vapor. Vapor que obviamente después tienes que, para que no pierdas la calidad del pozo, tú generas el vapor y lo tienes que volver a inyectar al fondo de la tierra, digamos, para que la reserva que encontraste se mantenga. Perfecto. Ok, bueno, yo quiero recapitular un poco para aquellos televidentes que se han integrado ahora a ver a través de la red esta segunda temporada de Puente Energético, programa pionero en el tema, que estamos ahora en nuestra segunda temporada, con nuestros invitados acá, que es Analía Rojas, tenemos a Gabriel Prudencio y acá conmigo a Andrés Salgado. Vamos a seguir conversando de la matriz eléctrica, que es lo que nos convoca ahora, y nos gustaría un poco, quedamos con cómo se encuentra Chile respecto a otros países, nos quedamos un poco en Latinoamérica, nos desviamos porque, de nuevo, el tema es fascinante y tiene muchos flecos. Y los invitados son desordenados. Y somos desordenados, no, mentira. Son muy ordenados. Lo que pasa es que de pronto hay que hacer la pregunta de rigor que va ahí. Pero volvamos de nuevo, porque creo que tenemos que enorgullecernos de lo que ha hecho el país en el tema energético. Y hablemos ahora de Chile en relación con el mundo. ¿Quién se lanza? Yo decir dos cosas. El tema de la matriz energética y cómo esta ha evolucionado hacia esta tendencia renovable es un fenómeno mundial. Chile se embarcó efectivamente en el tema renovable desde el 2007, 2009, podríamos decir que fueron los primeros signos, digamos, de una instalación más masiva que pequeña, de pequeña escala en el tema renovable. Pero en Europa y en Estados Unidos, evidentemente, las energías renovables penetraron antes, pero eso tiene mucho que ver con una decisión de política de Estado, que es distinta a la que nosotros tomamos aquí en Chile, que es que estas energías fueron fuertemente subsidiadas, y fueron subsidiadas desde el punto de vista de la producción y también desde el punto de vista del consumo. O sea, de alguna forma recibían dos subsidios, ¿no? Era fácil subsidiar al productor de la energía y era fácil subsidiar, o había una decisión política de subsidiar el consumo de la energía. Por lo tanto, independiente de la dotación de recurso natural, renovable, que existiese en un determinado país, en Europa, por ejemplo, en Alemania, a mí siempre me gusta hacer la referencia de la radiación solar en Alemania. Muy baja. Que es baja o no tiene mucha diferencia con la que nosotros podemos tener en el sur de Chile, en Temuco, en Osorno, en fin. Y sin embargo, ¿qué pasó en Alemania en los últimos 15 años? El boom de la instalación no solamente de parques de generación fotovoltaica de gran escala, sino también a pequeña y generación distribuida, que es un concepto que vamos a aprender en el programa exacto de qué es lo que se trata. Los techos en la casa, la gente que produce su propia energía, eso se llama generación distribuida. Bueno, en Alemania y en Holanda y en Bélgica y en todos los países que de alguna forma nosotros llamamos del norte de Europa, hubo un impulso muy grande y hoy día la realidad es que hay una capacidad instalada bastante importante de energía solar. Entonces, es bueno entender que esos subsidios quizás en un primer momento le prendieron motor a un mercado que de otra forma no habría surgido, ¿ya? Nosotros tomamos un camino distinto, hicimos las cosas mucho más del punto de vista de mercado, competitivo, de que los costos realmente se reflejasen en competencia y que aquella tecnología que es más barata fuera la líder de alguna forma, y el resultado de nuestra matriz hoy día es esa.
Pero es importante entender que no todos los modelos se comportan igual. Sí, aquí hubo alguna presión o hubo algún intento de que existieran subsidios hacia las renovables. Yo te ¿O diría, fue poco? ¿O se dejó al mercado cómo sí, funciona? Yo creo que el modelo está bastante claro. Aunque dicen el subsidio del sol que tenemos, los vientos, subsidio natural. el subsidio natural que existe. Lo que pasa es que ocurrió otra cosa por el año 2010-2011, es que también hubo varios proyectos que se atrasaron y también se acuerdan que hubo un boom de la dificultad para materializar los proyectos. Eso hizo que muchas inversiones se retrasaran y en el mercado spot, los costos marginales, donde se transa la energía hora a hora. Mercado spot, explicarlo. Hay un mercado en la cual las empresas generadoras transan energía hora a hora y de ahí salen las transacciones y las ventas a los clientes. Y en ese mercado los precios subieron bastante, sobre 100, 150 dólares, y que también eran precios por sobre o más altos que lo que costaba el desarrollo de las energías renovables. Entonces también eso le abría un poco la puerta para poder entrar directamente a este mercado chileno, en el cual los precios pasaron por muy buen momento. Y después hubo la tendencia a la baja, entonces primero entraron a muy buenos precios y después a nivel internacional el costo de desarrollo de estas tecnologías bajó bastante. Ahora, yo creo que es importante también para entender el concepto de cómo esto se desarrolla. Parece que siempre el mercado va un poco más rápido que la regulación. Y lo que termina pasando en relación a otros países es que, independiente de las políticas públicas que cada uno de los gobiernos o las políticas de Estado que se acuerden, al final, esto de que la gente decide a propósito de lo que, primero, le parece más conveniente. Segundo, porque hay una conciencia mayor cada vez en que el consumo eléctrico, el consumo energético de nuestras casas, de nuestros hogares, todos queremos y estamos cada día más abiertos y más compenetrados con la idea de que tiene que ser sustentable. Sustentable, ¿qué quiere decir? Que en el fondo sea una combinación de decisiones de consumo que no dañe el medio ambiente, que no sea tremendamente disruptivo. Hay muchísimos aspectos que puedo dejar fuera en el fondo, pero lo que quiere decir es que el consumidor está cada día más consciente de qué tipo de consumo quiere tener. Y en el resto del mundo y en países quizás más avanzados, la conciencia desde donde uno consume es mucho más visible, es mucho más patente. La gente está preocupada, así como está preocupada del etiquetado, por ejemplo, de eficiencia energética que tienen algunos productos, también está preocupada desde dónde provienen sus fuentes energéticas que tienen en su casa, en su domicilio. Cuando yo prendo la luz, me gustaría saber si ese porcentaje viene de energías renovables, viene del carbón, viene de otra energía. Y ahí yo creo que la gente está cada día más empoderada para hacer que el mercado en el fondo reaccione a lo que ellos estiman que es una buena decisión de consumo. De eso también vamos a hablar en los próximos programas. Gabriel, un poco, yo también mencioné hace un rato atrás, dije la matriz eléctrica, porque tú especificaste que una cosa es la matriz eléctrica y otro es la matriz energética del país. Aclaremos esas finezas del lenguaje, sería muy bueno. A ver, la matriz eléctrica podríamos decir que es un subconjunto de la matriz energética. ¿Ya? O sea, la matriz energética, además de tener el mundo de la electricidad, tiene otros usos térmicos directos, que pueden ser calefacción, por un lado, el uso de la leña. También tiene que ver con usos térmicos directos, o sea, usar el calor para ciertos procesos industriales. La minería tiene bastante de eso. Entonces, resumiendo, teníamos el térmico, teníamos el eléctrico y también tenemos un tercer sector que es importante, que es el transporte. Ahí obviamente también hay consumos importantes de electricidad, que hoy día es principalmente benzina y diésel, pero también ahí se está viviendo una transformación importante que quizás en otro programa se puede ahondar también, que tiene que ver justamente con el proceso de la llegada de la electromovilidad, que está llegando con fuerza a Chile también. Vamos a hablar, sí, de la electromovilidad porque es un temazo, o sea, eso es... De hecho, el transporte es uno de los principales consumidores energéticos del país. El transporte. Sí. Claro, efectivamente. Entonces ahí hay varios mundos y hay que abordarlos cada uno por... La matriz energética es la matriz eléctrica, tú hablas de la calefacción, del transporte. Yo creo que esos son como los principales. Esos son los principales que está industria. Y la industria. Claro, que usa... Sí. Ahora, para hablar de matriz energética en el país. Sí, pero fíjate que también es importante para que, yo creo que son conceptos que uno tiene que ir educando. Es increíblemente importante entender cuál es la matriz energética en nuestras casas, en el domicilio.
Muy importante. Hay un concepto, uno cree que estos son temas de los grandes generadores, de la industria. No, nosotros en la casa también tenemos una proporción de energía que se dedica a distintos usos y eso también nosotros podríamos decir que es una matriz de consumo. Entre el 11 y el 12% de esa matriz eléctrica que de matriz energética, perdón, de consumo calórico energético se llama. En nuestra casa el 11% es luminaria y electrodoméstico. Y en cambio, luminar, la luz, electrodoméstico, el hervidor del agua, la tostadora, el secador de pelo, la lavadora, etc. Todo. Pero fíjate que el 21% del consumo energético de un hogar es calefacción. Bastante. Entonces, cuando uno dice, mire, queremos ser eficientes energéticamente y vamos a cambiar todas las ampolletas de la casa. Bueno, muy buena, o sea, celebro esa idea, pero eso de alguna forma se enfoca en ese 11% de ese consumo energético domiciliario. Y sin embargo hay un 21% que está en otra fuente, que puede ser querosene, gas, en fin, y lo digo con una gran preocupación, el tema leña. La leña para calefacción, sobre todo en el sur de Chile, es un temazo. Sí, nosotros que también tenemos que abordar eso. Va a llegar aquí a la mesa. El Estado, las empresas privadas, todos estamos preocupados un poco de cómo se va a resolver el tema de leña, porque el consumo de calefacción en el hogar, en ese 21% que hablo, es tremendamente relevante. No solamente el tema del gasto de la luminaria, la luz, de lo que te decía yo de los electrodomésticos, también es el tema de la calefacción. Claro, complementando un poco, por eso es muy importante no solo movernos hacia energía más limpia, sino que abordar con fuerza el tema de la eficiencia energética también es muy relevante para el país. O sea, no hay energía más limpia que la que dejamos de consumir. Así que en ese sentido la eficiencia energética tiene un rol muy importante, por supuesto. Un minuto, por favor, Puente Energético, Twitter, #Puente Energético. Síganos con eso, véanos en las redes sociales, envíenos sus preguntas, sus dudas, que la idea es poder respondérselas en un plazo, no hoy, no le digo hoy, pero en un breve plazo. Gabriel, sí, vamos a quedar conectados, eso es bueno, los vamos a cuidar, pero con tiempo. Exacto. Gabriel, ¿qué está haciendo hoy en día el Ministerio para tener una matriz 100% renovable, para llegar a esa meta? A ver, el gobierno tiene políticas de largo plazo establecidas, que se establecieron a través de un documento que se llama Energía 2050, donde establecemos metas al 2035 y al 2050. Las metas de Chile son al 2035 tener un 60% de energías renovables y al 2050 70% de energías renovables. Para eso sin duda hay que avanzar de manera importante y las proyecciones indican de que vamos a avanzar hacia allá efectivamente. ¿Qué temas estamos abordando efectivamente como ministerio? Yo creo que es importante seguir trabajando en reconocer las barreras que puedan tener las diferentes tecnologías, buscar removerlas, por supuesto, para que todas las tecnologías puedan competir y efectivamente las energías renovables que han demostrado ser competitivas puedan entrar con fuerza en el mix y que se cumplan esas proyecciones que estamos viendo. Hay otro tema importante que es importante abordar también, que lo podemos quizás ver más en detalle después, que tiene que ver con los desafíos que plantea una matriz altamente renovable, ¿ya? O sea, las tecnologías que han entrado con fuerza en el último tiempo son la tecnología solar y la tecnología eólica, ¿ya? Ambas tecnologías tienen una característica importante, que es que son variables y que no están disponibles siempre, ¿ya? Y obviamente es muy relevante entender de que la demanda de energía sí es constante. En el fondo, las mineras, las industrias, la gente en sus casas, todos tienen consumos que son bastante constantes o tienen ciertas variaciones, pero efectivamente no se comportan igual que el sol o que el eólico. Entonces ahí es importante ir construyendo ciertos atributos de flexibilidad del sistema que pueden permitir altos niveles de esas tecnologías que han demostrado ser muy competitivas. Y eso se aborda de diferentes maneras. Hay que estar atento que puedan entrar también las tecnologías de base, que pueden ser renovables efectivamente también. Ahí está justamente la geotermia, que haciendo un paréntesis, quizás ahí también se hablaba de que la geotermia ha quedado atrás, pero cabe destacar que ya hay proyectos de geotermia en Chile que están operando y funcionando. Cerro Pabellón, de hecho, es el único proyecto operativo de geotermia a nivel sudamericano, así que esa tecnología también está desarrollándose.
entra la hidráulica, entra la concentración solar de potencia, que es otra alternativa a la energía fotovoltaica, que es la que se ha desarrollado Cerro más masiva. Dominador. Cerro Dominador es un ejemplo de esa tecnología. Son tecnologías que permiten poder complementarse con estas tecnologías variables como la solar o la eólica, la solar fotovoltaica o la eólica. La visión es que nuestra matriz sea 100% renovable. Eso es lo que se espera y esas son las promesas que se han hecho. Tú nos estás explicando que van a haber energías de base, pero obviamente la duda siempre queda en cómo, si no tenemos el respaldo de la seguridad que todavía da el combustible fósil, porque es la que te da la seguridad. O sea, el carbón está ahí, se pone y se lanza. ¿Qué dices tú, Andrés? Yo creo que Gabriel trata bien el punto. O sea, en el fondo, queremos avanzar una meta del 70%, digamos, que la meta al 2050, pero eso lleva desafíos. Estas energías, efectivamente, las que más se han desarrollado es la solar y la eólica, que son intermitentes. Entonces, solar sabemos a qué hora más o menos van a funcionar, ¿no es cierto? Más o menos obvio, digamos, pero la eólica a veces no. Entonces, ¿cómo complementamos eso? ¿Cómo transitamos a una matriz que pueda ser lo más eficiente, segura y renovable? Y para eso tal vez tengamos que subsistir con algo de energías, digamos, de una proveniencia de hidrocarburos, que nos den una base ante cualquier contingencia para poder absorber estas variaciones. Y yo creo que con el tiempo vamos a ir viendo cuál es la mejor combinación. También puede ser la interconexión con otros países, también puede ser muy importante eso. ¿No es cierto? Que nos podemos complementar entre otros países. Pero lo importante es no decir que esto es de la noche a la mañana. Esto va a ser un traspaso lento, digamos, gradual. El sistema tiene que operar en forma segura, tenemos que tener energía, como bien lo dijo Gabriel, las 24 horas del día. Y esa es la importancia. Y no nos olvidemos el sistema de transmisión, porque en el fondo aquí la energía, los recursos... Los fierritos. Los recursos... Los buenos fierritos. Muchas veces los recursos no están cerca de las ciudades, digamos, o cerca de los proyectos mineros. Entonces, ¿y cómo tenemos que transportar esa energía? Y se necesitan líneas, digamos. Esas líneas que a veces se demoran. Hoy día construir un proyecto de transmisión se demora 7 años. Digamos, desde que se inicia la idea del proyecto hasta que... En cambio, construir una central eólica o 1 año y medio, 2 años, digamos, una central solar 1 año. Entonces las centrales están llegando mucho más antes que lo que llega el sistema de transmisión para poder exportarla. Entonces también hay un tema de planificación que tenemos que adelantarnos como país, hacer una adecuada planificación, llegar con esas líneas porque sabemos que van a llegar estos proyectos. Pero esas líneas se necesitan para llegar a las ciudades. Yo tengo un punto que quiero matizar con Andrés cuando tú dices que las energías renovables son intermitentes. Es verdad, son intermitentes porque el recurso no está presente durante todo el día en la misma forma. Pero hay cada vez más, y ahí vamos a tener una discusión con Andrés porque siempre lo hablamos. Como diría en el colegio, pelea. No, yo digo que los sistemas predictivos, sobre todo en recursos solar y eólicos, están cada día más precisos. Por lo tanto, y aquí Andrés, yo sé que me va a hacer el punto porque la experiencia de él cuando era director ejecutivo en el CEDEC-SIC, me acuerdo que tus reclamos de que las eólicas no dan con esa debida anticipación la capacidad de generarse. Los pronósticos tenían mucho error. Eso, los pronósticos tenían mucho error. Yo, que vengo de la industria eólica, empezó la pelea. Yo que vengo de la industria eólica, te quiero decir que al final la industria ha tratado de ir perfeccionando cada vez más esos pronósticos para entender exactamente cuál es la generación esperada, tanto del recurso eólico como del recurso solar, para que el sistema se programe bien, ¿ya? Y en ese sentido creo que esta predominancia de energías renovables va a ser cada vez más notoria. Pero también hay un aspecto que no lo hemos mencionado, yo creo que es importante porque está en los diarios, está en Twitter, está en todos los medios que uno generalmente, como especialista o no especialista, lo lee, que se llama la descarbonización de la matriz. Exacto. Hay un compromiso. Una de las Ds. Una de las D, exactamente. Una de esas D, que es la descarbonización, hay un compromiso y ahí sí estoy en acuerdo con Andrés, en el sentido que hay velocidades distintas para esta descarbonización. Hay agentes del mercado que queremos que sea lo más rápido posible, otros que quieren que sea más prudente y que sea efectivamente un reemplazo de forma tal de que no produzca un estrés en el sistema. Y ahí yo creo que lo importante es, además de los sistemas de respaldo, que tiene que ver con otras fuentes como el gas, cada vez menos obviamente... El carbono obviamente va a salir, pero ¿cómo se reemplaza eso? Yo creo que el punto es que hoy día estamos en un break point,
tecnológico respecto del uso de las baterías. Es una gran discusión que tenemos en el sector acerca de si las baterías van a ser capaces o no de hacer ese tipo de respaldo en la generación a gran escala y no pensarlo solamente como una solución para el auto, para la casa, que es lo que nosotros estamos también visualizando en el fondo por esta aparición. Eso es lo más doméstico, de lo más doméstico, el almacenamiento eléctrico, o sea, de la el consumidor que consume y produce energía. ¿No? Yo creo que la batería, a nivel de un elemento que se incorpora tanto desde el sistema de generación o transmisión, al final hay una discusión semántica, si es no solamente semántica, es económica, si es o no un elemento de transmisión o de generación. Esa es una gran discusión que vamos a tener estos años. Pero mira, quisiera dar un pasito atrás, volver atrás, porque obviamente la descarbonización de la matriz es un tema bastante interesante. Estuve en un seminario y quedé impresionada que Chile es rico en agua y es reconocido a nivel mundial. Sin embargo, se pierde, y se pierde en grandes cantidades. ¿Qué va a pasar ahí? Porque el recurso hídrico puede ser el que realmente nos ayuda a tener esa matriz sólida y segura que necesitamos. ¿Cuáles son las proyecciones en el tema hídrico? En movernos también hacia o más embalses, quizás no tan grandes. Hidroaicén yo creo que todos quedaron muy asustados con Hidroaicén. Entonces quizás ahora hablar de nuevo de embalses, creo que también es un tema que puede retroceder la discusión. Que va a retroceder la discusión. Pero estamos hablando de pequeñas centrales, ya no es necesario hacer un gran Hidroaicén, creo. Pero sí de pequeñas centrales, porque el recurso hídrico a nuestros televidentes que Chile pierde es realmente alto. No quiero decir un número que pueda ser falso al final, pero realmente era más del 80% que se perdía, o sea, era realmente muy alto y se está trabajando justamente en recuperar los recursos hídricos del país que se están perdiendo. ¿Qué pasa ahí? Porque hay una patita que se nos está quedando, o sea, también deberíamos avanzar en más embalses quizás pequeños o centrales de pasada, mini hidros. Yo quisiera destacar que no es una sola solución hacia adelante, o sea, se han mencionado varias acá, y efectivamente vamos a avanzar, yo creo que a través de una combinación de estas, y el mercado es muy dinámico, o sea, eso veníamos hablando también antes de las transformaciones que se han dado en el último tiempo. Probablemente si nos parábamos todos hace 10 años y tratábamos de predecir cómo íbamos a estar ahora, probablemente estaríamos todos muy errados con respecto a lo que ha pasado. Nadie lo hubiera apuntado, claro. Entonces es importante avanzar en las diferentes direcciones donde vemos que efectivamente se puede avanzar hacia una matriz, como bien se decía, que sea económica, que sea segura, que es muy importante, y que sea sostenible. Creo que son todos atributos que son necesarios para el sistema. Y efectivamente si la energía hidráulica aumenta o no es una de las alternativas sin duda, pero debe complementarse a varias otras. Hablábamos de otras generaciones de renovables de base, que ya mencionamos algunas. El tema de la interconexión con Argentina que pasó brevemente también. Esos son temas que nos dan, no solo con Argentina, sino con otros países vecinos, nos pueden dar flexibilidad al sistema. El tema del almacenamiento, que no solo baterías, sino que hay otros sistemas también de almacenamiento, caben ser destacados. Hay un tema también asociado ya que suenan como temas más de futuro, pero son cada vez más temas del presente que tiene que ver con la gestión de demanda, de que el mismo usuario pueda ajustar sus consumos para, si hay señales donde efectivamente estamos escaseando en la generación, él pueda también bajar sus consumos en cosas que a él quizás no le impactan tanto su calidad de vida, por ejemplo, quizás en la calefacción o el aire acondicionado, donde existiera. Se puede dar en el fondo de ciertos atributos del sistema que pueden estar más conectados con el sistema general. Y ahí se está avanzando de manera importante. Venimos como de una tradición de centrales grandes, de centrales de un sistema como más bien, como bien se decía, de centrales alejadas de los puntos de consumo, pero estamos avanzando también hacia una generación bastante más distribuida. O sea, tenemos ahí datos del importante crecimiento que ha habido en la generación justamente de gente que instala paneles en sus casas, y también otros atributos que se van a ir dando con respecto a la gestión de demanda convencional y otros temas de ese tipo. Yo creo que son al final una serie de diferentes variables que hay que ir abordando para avanzar hacia una matriz más económica, sostenible y segura. Se nos está
Yo tengo dos Ya puntos. nos está acabando el tiempo, así que, O sea, tengo Andrés. dos. Uno y responder a Lía. Te quedaste picada. Me la va a perdonar. Así que la Quiere tengo. tiempo. Pide la palabra. Sí, Le damos pido la la palabra, Andrés. Adelante. No, mira, el tema de los embalses, efectivamente, en Chile existen muchos embalses de mayor capacidad de guardar agua de un mes para otro, de un año para otro, tal vez de un día para otro, el tamaño, y efectivamente después Hidroaicén ha bajado un poco por ejemplo, la cantidad de envases que están construyendo, muy pocos, digamos, pero tienen un uso importante que es para riego. No olvidemos incluso el mix riego-generación. Hay muchos embalses que se están construyendo para riego y que además están aprovechando la generación. Y cuando se dice que no se aprovecha el agua, no es que queramos o se quieran construir embalses para que esa agua no llegue a los ríos, digamos. Hay que acordarse aquí, lo que se quiere es que se aproveche el agua, que vuelva al río, y pero que no interrumpir su curso, no es que el agua quede almacenada. Y lo último, para contestarle aquí a Analía, que efectivamente yo siempre fui un crítico de los pronósticos de renovables, pero efectivamente han ido mejorando, así funcionaron las críticas, pero lo importante es cuando detectamos que esa energía para mañana no vamos a tener energía eólica o no vamos a tener energía solar porque va a estar nublado, ¿con qué la reemplazamos? Ese es mi punto. Sí. Y tener la capacidad del sistema de responder, oye, en 5 horas más nos vamos a quedar sin energía solar, ¿con qué la reemplazamos? Yo creo que también tenemos que imaginarnos algo. O sea, ahora nos queda muy poco tiempo, realmente me tengo que despedir aquí a mis compañeros de mesa, pero yo creo que tenemos que imaginarnos. La tecnología quizás, no sé, hoy en día los paneles solares, exacto, en el sentido que no funcionan las 24 horas o que la radiación no es de 24 horas, pero llegará el minuto en que a lo mejor van a ser paneles y almacenamiento en conjunto. Y como decía Gabriel, poner muchas tecnologías para eso. Exacto. Todo tiende al mix, eso es todo verdad. tiende al mix. Al mix y a la diversificación. Por Un eso minuto para soñar. La matriz está bien. La matriz está bien. Les doy un minuto para soñar. Ya. Soñemos. ¿Cómo ven Chile en 100 años o 50? No seamos esa tan pregunta. así. Pero corto, breve, Dale. porque nos queda bien poco. Yo quisiera destacar brevemente, yo creo que hay que avanzar hacia la modernidad, en el fondo, el tema energéticos también. Hemos avanzado de manera importante en muchos aspectos de la sociedad. Yo creo que es importante que demos un salto importante también a la modernización del sector energético y avanzar hacia temas de futuro también. Muchos de esos compromisos, hay mucho que hacer desde diferentes ámbitos, por supuesto desde el gobierno, desde la industria también, desde diferentes actores. Pero tu sueño. Nosotros, tu sueño. como gobierno, quería destacar en el fondo que la ministra Susana Jiménez, en el fondo, lideró un proceso durante los primeros meses de esta administración donde plasmamos en un documento que se llama la Ruta Energética diferentes compromisos, donde hay un poco una visión de hacia dónde queremos avanzar y predecir qué va a pasar en el próximo 50 años, la verdad, sería muy difícil, pero yo creo que es importante avanzar hacia una matriz cada vez más sostenible y que por supuesto también sea económica, sea segura, en el fondo, y que nos permita tener niveles de competitividad importantes con otros países también, donde los diferentes ciudadanos también pueden ser actores importantes de esta sociedad. Analía. Mi sueño. 30 segundos. Sí, mi sueño en 30 segundos. Se llama electrificación de los consumos. La electrificación de los consumos tiene que ver además con una figura que la vamos a conversar bastante en los programas, que se llama el prosumidor. Prosumer en gringo, prosumidor en castellano, simple. ¿Qué significa que usted consume y produce su casa? Y cuando eso ocurre, porque ya está ocurriendo, el tema de generación distribuida, la verdad que hay una cifra baja hoy día en relación a la materialización de proyectos de generación distribuida, hay 14 megas. De esos 22.000 que hay en la matriz energética, en total solo 14 están en manos de gente como uno en la casa, una persona en su residencia. Es bajo, pero es bajo. Y mi sueño es ese, la electrificación de los consumos. La energía eléctrica es una energía barata, sostenible, conveniente, sustentable y además que porque, bueno, he dedicado 20 años de mi vida a estar en este sector y a mí me pasó en el tema, pero indudablemente que uno está trabajando para que la gente en su casa tenga cada vez más decisión de consumo acerca de cómo distribuye, ¿cierto?, las decisiones que se hagan. Tu sueño ya está claro, electrificación de los consumos. Andrés. 20 segundos tienes tú, 20 segundos. Un sueño. ¿Por qué 20 tuvo 30? Bueno, porque ya se vamos cada vez más. Está al último en la lista. Sí. No, yo creo que tenemos que avanzar a un sistema flexible, o sea, que todo lo que se haga
no le cierre la puerta a nadie, en el sentido que todas las tecnologías y todas las oportunidades, porque pueden haber cosas que aún no hemos descubierto y que pueden ser muy buenas, y ojalá nos generemos una regulación que les cierre la puerta, que las trabe. Por lo tanto, yo creo en la complementariedad de distintas tecnologías, que de alguna manera, incluso la interconexión, que nos complementemos con otros países, que nos complementemos con lo que uno pueda producir en su casa, o con la batería del auto, o con distintas tecnologías, pero que a la larga todos como consumidores y prosumidores podamos aportar, digamos, a la energía del país, una energía más barata, eficiente, y que nos haga un país, como Gabriel lo dijo, bien competitivo. Bueno, increíble pero cierto, se acabó este primer capítulo de la segunda temporada de Puente Energético. Estamos realmente 2.0 en un súper escenario, en nuestra nueva casa. Estamos, nos están viendo en todo Chile, eso me emociona. Sí. Quiero decirles y recordarles que el 23, 24, 25 de octubre en Concepción, el Congreso Internacional Bio-Bioenergía. Por favor, inscríbase, visite la página web que es biobioenergia.cl. Agradezco acá, bueno, a Analía, que nos va a seguir acompañando, sí, aquí nuestra dama presente, y me encanta también eso, que estemos mujeres, sí, en la energía, que sea parejo. Agradezco aquí a Gabriel Prudencio del Ministerio de Energía y a nuestro amigo Andrés Salgado. Lo más probable es que nos veamos de nuevo. Mientras tanto, a nuestros televidentes los dejo súper invitados para el segundo capítulo de Puente Energético. Así que me despido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. No, gracias por la invitación. Muchas gracias.